Este salmo, hermanos, ha sido llamado el salmo probablemente más magnífico del Salterio. Yo sé que no usamos mucho esa palabra, ¿verdad? Algo que es magnífico, pero algo que es magno, que es muy grande, que es muy significativo, es de lo que se está hablando. Es uno de los salmos más importantes del Salterio. La semana pasada vimos uno de los salmos más populares o más conocidos, que es el Salmo 23. Y este Salmo 22 es un salmo un poquito más largo. Vamos a tratar de verlo. Contiene 11 estrofas, más o menos. Y vamos a tratar de verlo. Tiene un mensaje muy especial y tiene una conexión muy especial con el Evangelio. Este trata sobre un tiempo de angustia extraordinaria que que vivió David. No sabemos exactamente qué es lo que le estaba pasando a David o qué estaba experimentando, pero está describiendo una agonía, literalmente, una angustia agonizante ante un peligro de muerte a las manos de sus enemigos. Pero lo que lo hace significativo es que ese lamento de David, esa queja de David, ese dolor de David, el Señor en la cruz apropió este salmo, tomó palabras de este salmo para describir cómo el Señor se estaba sintiendo en la cruz. Lo que describe David lo describe de una manera que parece hipérbole. ¿Ve? Hipérbole significa que está como exagerado, como que parece como excesivo lo que él está describiendo. Pero en el caso del Señor Jesús no fue así. El caso del Señor estaba aplicando esta, esta, este salmo a su vida porque Él estaba diciéndonos, así es como yo me siento, esto es lo que yo estoy experimentando. Entonces, por eso es que lo hace muy significativo y vamos a ver nosotros que este salmo anuncia el Evangelio, este salmo anticipa el Evangelio. El Antiguo Testamento apunta hacia el Evangelio y los salmos de manera particular lo están haciendo así. Ahora, en primera instancia, entonces, David, perdón, David está siendo perseguido, siendo atacado, siendo amenazado de muerte y está en un clamor, está en un lamento. Y esto es algo importante para nosotros porque nosotros también experimentamos momentos de angustia en nuestra vida. Aquí hay personas que han experimentado momentos terribles, tal vez, que se puedan identificar con este salmo. Algunos hemos recibido noticias terribles, inesperadas, desconcertantes. ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Verdad? ¿Cómo respondemos cuando se nos diagnostica, así como oramos ahorita, una enfermedad terminal, cuando se nos está diciendo, estás enfermo y vas a morir? Bueno, todos vamos a morir, pero cuando nos dicen así, cuando nos dicen ya los meses que nos faltan, entonces se vuelve a eso algo terrible. Cuando no sabemos, por ejemplo, del paradero de un ser querido, como las personas que experimentaron el desplome del condominio en Florida y que no sabían si sus parientes estaban ahí en los pisos que se cayeron o si estaban aún vivos y estuvieron esperando, estuvieron buscando. Cuando no sabemos de algún ser querido, que se va uno de nuestros hijos, desaparece, se pierde, y no nos sabemos de él y vivimos con esa angustia constante. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que un ser querido, un hijo, está enfermo? Aquí hay personas que sus bebés de brazos fueron con el doctor y el doctor dijeron hay que hospitalizarlo, no sabemos qué tiene, qué va a pasar. Y está debatiéndose entre la vida y la muerte tu hijo. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes a eso? O lo que yo pienso que es lo más terrible que haces cuando se te informa que un ser querido lo han secuestrado. Hay personas aquí que han vivido eso, que no saben de ellos, no saben si los mataron o no los mataron, si los van a matar o no los van a matar.
Estas son cosas terribles, hermanos, que en el mundo de caos que vivimos podemos experimentar, pero también podemos experimentar muchas otras angustias, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos está presentando continuamente dolor y sufrimiento. Eso es seguro. Y tal vez algunos jóvenes que están aquí o que me están escuchando, que están viendo el video, están diciendo, pues yo nunca he experimentado eso, pero te voy a decir una cosa, de seguro lo vas a experimentar. De seguro vas a experimentar angustia, dolor, sufrimiento, cosas desconcertantes. Y este salmo lo que nos está diciendo es que en nuestra angustia, en nuestro desconcierto, en nuestro temor, debemos venir a Cristo, porque Cristo fue fiel en sufrir esperando en Dios para librarnos de la angustia eterna. Lo voy a decir otra vez. Este salmo nos muestra que en nuestra angustia debemos venir a Cristo porque ha sido fiel. Él ha sido fiel en sufrir esperando en Dios para librarnos de la angustia eterna. Este salmo lo voy a dividir yo en 3 partes. La primera parte consiste en 2 ciclos. Ciclos quiere decir que es como algo que se repite. 2 veces David hace esto, ¿verdad? Con 4 estrofas que contienen primero una queja de David y luego una expresión de confianza en el Señor. Y lo que vamos a ver en esos primeros 10 versículos es que en la angustia podemos venir al Señor con nuestro clamor. Y se nos dice cómo. La segunda parte, que voy a leer desde el versículo 11 hasta el 18, incluyendo después también la oración en el versículo 19 y 20. Esa segunda parte lo que vamos a ver es el lamento de David, un lamento extendido que nos describe gráficamente lo que él sentía, lo que estaba experimentando cuando se sabía perseguido y amenazado de muerte. Y lo que yo quiero que veamos todos es que nosotros podemos dar expresión a nuestro lamento, podemos venir al Señor y decirle cómo nos sentimos y esperar de Él en oración la respuesta que Él de seguro nos dará. Y la tercera parte es una parte donde el Salmo cambia radicalmente de un lamento a una celebración, donde David llama en un canto de adoración y proclama que el Señor le ha mandado la respuesta, el Señor lo ha salvado de la muerte y está llamando a celebrar. Pero el Salmo termina ese llamado que hace David como si lo explotara y lo llevara al futuro y lo extendiera diciendo, está haciendo una convocación a todo el mundo y por todas las eras, por toda la historia, hasta el final del mundo, que se alabe a Dios por lo que Él ha hecho. Y vamos a ver cómo eso es nuestra conexión al Evangelio, donde vamos a ver que este salmo tiene que ver con lo que hizo Jesús. Así que vamos a leerlo y lo voy a leer en esas partes porque está algo largo y para no estar repitiendo, voy a leer del versículo 1 al versículo 10 primero y luego seguiré con las otras partes. Y dice Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios,
Menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Vamos a ver estos dos ciclos entonces. La primera estrofa, que va desde el versículo 1 y el 2, David clama a Dios por un aparente silencio. Esta es su queja. Lo que él está quejándose, lo que él está clamando es decir, Señor, yo te estoy orando, estoy clamando a ti. Esa palabra clamor que viene al final del versículo 1, dice, las palabras de mi clamor. Literalmente esa palabra significa de mi rugir. David está clamándole a Dios con todo su ser, sale de adentro así una queja, un dolor, ayúdame. Y se siente abandonado por Dios. Se siente desconcertado de que Dios no le contesta, de que parece que el Señor no le escucha y no encuentra el reposo, no le responde. Ahora, les decía que este es un salmo muy famoso, muy importante, porque Jesús lo escogió y la primera frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, la pronunció Jesús en la cruz. El Señor en Mateo 27 viene, ¿verdad?, la expresión Elí, Elí, lema, sabactani. Está diciendo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que el Señor hubiera abandonado al Señor, sino que eso es lo que estaba experimentando Jesús, la no respuesta del Señor a su clamor. Por ello, este es el clamor más intenso y terrible que existe en toda la Escritura. Sin embargo, yo quiero que ustedes se den cuenta que Él está diciendo, Dios mío, Dios mío. Este es un hombre que tiene una relación con Dios, es un clamor personal. Está diciendo, tú eres mi Dios. Yo estoy clamándote a ti porque tú eres mi Dios. No es un clamor a un Dios. Una pregunta que todos debemos hacernos es, cuando tú hablas con el Señor, si tienes esa intimidad, si tienes esa confianza. Si le hablas y le dices, Señor, tú eres mi Dios. Y esa es la relación que tienes con Él. O si es Dios, un Dios lejano, distante, un concepto de Dios. ¿Quién es el Señor para ti? Que le puedas hablar de esa manera. Nosotros en nuestros momentos de angustia, algunos de ustedes se pueden identificar con algunas de las cosas que acabo de mencionar, terribles. Pueden clamar a Dios con todo su corazón. La pregunta es, ¿cómo lo haces? Bueno, aquí David nos está diciendo, porque en la segunda estrofa, habiendo clamado a Dios, en el versículo 3 al 5, responde con este sin embargo, que puede también ser traducido un pero. Sin embargo, pero tú eres santo. Tú eres santo. David voltea a ver a Dios y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero espérate, si tú eres santo. Él lo que está diciendo aquí es que Dios es completamente distinto a nosotros. Él está en otra categoría, está en otro plano, no es como nosotros. Él es completamente distinto, completamente todopoderoso y nosotros no. Completamente omnisciente, conoce todas las cosas, nosotros no. Él es completamente sabio, nosotros no. Él es completamente justo,
perfecto. Él no se equivoca, Él no peca, Él no erra, Él no tiene fallas, no tiene faltas, no tiene carencias. Nosotros no. Eso es lo que significa ser santo, que es, hay una distinción muy grande entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos sus criaturas, pero Él es el creador. Pero noten cómo dice, se acuerda y dice, tú eres santo y eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo y estás viviendo en medio de nosotros. Eres santo, distinto a todos nosotros. Sin embargo, tú te has acercado a nosotros. Has venido a nosotros. Eres como el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios santo con nosotros, lo cual nos expande el entendimiento de quién es Dios. Porque Dios es santo, no solamente porque es todopoderoso, porque es omnisciente, porque es sabio, porque es justo, porque nos muestra a la hora de venir a nosotros que Él es también santo en su amor. Porque Él es amoroso de una manera que no lo somos nosotros. Él es completamente compasivo, no como nosotros. Él es totalmente paciente, no como nosotros. Él tiene una misericordia que no tiene fin, no como nosotros. La santidad de Dios se manifiesta en su distinción de nosotros, pero David lo está viendo, está diciendo, espérate, yo estoy diciéndote que porque me siento abandonado, pero yo tengo que recordar quién eres tú. No solamente eso, sino también recuerda, y tú eres el Dios de mis padres. Tú has sido alabado por tus grandes proezas a favor de tu pueblo. Ellos, fíjense cómo dice, ellos creyeron, ellos confiaron, ellos clamaron, ellos esperaron en este Dios y no fueron decepcionados, termina el versículo 5. Se fijan que 3 veces repite, ellos confiaron, ellos confiaron, ellos confiaron. Dice, confiaron y tú los libraste. Clamaron y fueron librados. Iguala el confiar en Dios con el clamar a Dios. Entonces aquí nos está diciendo David, cuando estás en angustia, lo que primero que tienes que hacer es voltear a ver quién es tu Dios. Es un Dios santo. No está David diciendo, tú eres un hombre voluble, falible, ¿verdad? Inconstante, incapaz, inútil. Tú eres un Dios santo. Está pensando en su carácter, en su naturaleza, y luego está pensando en su historia, en lo que Dios ya ha hecho. Hermanos, no tenemos este libro, Dioquis. Lo tenemos para que nos demos cuenta cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, qué ha hecho nuestro Dios, porque eso alimenta nuestra fe. Entonces cuando nosotros volteamos atrás, espérate Señor, si tú has hecho esto y has sido acá y nuestros ancestros confiaron en ti, oraron en ti, tú les respondiste, yo puedo confiar en ti, que si yo clamo a ti, tú me vas a escuchar, tú me vas a responder. Ahora viene el segundo ciclo. El segundo ciclo es donde David dice, pero yo soy gusano. La tercera estrofa, David se queja del desprecio de los hombres. David se siente como un gusano y aquí es esta imagen, está tratando de explicarnos cómo se siente. Y no es lo mismo decir, me siento poca cosa, a decir, yo soy un gusano. Hoy en la mañana salí a orar y a meditar y a repasar el mensaje allá afuera en el patio. Tenemos una mesita, está fresco en la mañana. Y salí, estaba sentado y lo primero que encontré cuando salí fue un gusano. ¿Qué haces cuando ves un gusano? Yo lo piso. Pero no lo quise pisar ahí, sino que lo aventé así, ¿verdad? Y luego nomás lo
lo maté con cuidado para que llegaran los pajaritos y se lo comieran. Yo creo en la ecología, ¿verdad? Los pajaritos aprecian que le deje los gusanitos ahí listos para que se lo coman. Así se sentía David, en la insignificancia de un gusano, la poca cosa, su valor despreciado, odiado por sus enemigos. Y luego dice, y sus enemigos lo ven y se burlan de él, menean la cabeza y lo insultan, retándolo a decir, a ver, si tú crees en ese Señor, encomiéndate a Él, que Él te libre. Si está Dios ahí, a ver, que te responda. ¿A quién le dijeron eso mismo? Fíjense lo que dice Mateo 27:41. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Y luego cita, parafrasea, más bien no cita, pero parafrasea lo mismo que le están diciendo aquí a David. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho yo soy el Hijo de Dios. Así se sentía David y así se sentía el Señor. ¿Has pensado que tal vez el Señor, cuando estaban burlándose de él, se llegó a sentir, siendo el Hijo de Dios, se llegó a sentir como un gusano despreciado? Aquí, gracias a Dios por los salmos están llenas de imágenes que nos ayudan a sentir las cosas, que mueven nuestras emociones con estas imágenes que se vienen y poéticamente son lanzadas a nosotros. Y vean cómo vuelve a repetirse el ciclo. Está diciendo cómo se siente, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 9, y noten aquí que en la gran mayoría de las Biblias en español la palabra ¿por qué? Porque tú me sacaste, la palabra es traducida, pero tú me sacaste. Se me hace que aquí los traductores, como es una preposición en hebreo que puede traducirse de diferente manera dependiendo del contexto, ellos estaban pensando aquí en Jesús, como si Jesús estuviera hablando tal vez, y le pusieron porque tú me sacaste del seno materno. Pero la verdad es que hay un ciclo aquí, ¿verdad? Lo vieron ustedes en el versículo 3, sin embargo. En el versículo 6, pero yo soy gusano. Y el versículo 9, porque tú me sacaste, como que no checa, pero poéticamente creo que lo más correcto es, pero tú me sacaste del seno materno. Está otra vez David diciendo, yo me siento como nada. Sin embargo, tengo que recordar que tú has sido soberano en mi vida desde antes que yo naciera. Y lo que está haciendo David es recordar su propia historia, cómo desde niño había confiado en el Señor. Y sabemos que cuando él estaba en los pastos con las ovejas de su padre, él componía ahí canciones. Ya le estaba cantando salmos al Señor cuando era un jovencito. Lo que está diciendo él es que él se daba cuenta que Dios había sido su Dios desde la niñez. Desde la niñez había tenido temor de Dios. Y aunque no sabemos todos los detalles de su infancia, el apóstol Pablo, por ejemplo, reconoce, aunque era un perseguidor de la iglesia, en Gálatas capítulo 1 dice, aunque yo era perseguidor, yo sé que el Señor me había escogido desde el vientre de mi madre. Está haciendo lo mismo que hace David, se regresa a decir, yo no estoy aquí nomás porque sí, tú me escogiste. Fuiste tú el que me llamaste, tú eres soberano sobre mi vida, tú me has tenido el control. Y nosotros también tenemos que recordar eso, que no nos están pasando cosas, nomás así de la nada, sin que Dios se diera cuenta. El domingo pasado Alex hacía la pregunta, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué te trajo? ¿Por qué estás vivo ahora? Y el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Por el medio de David, es que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ha traído tu vida, y ha habido evidencia del cuidado de Dios a través de toda tu vida. Así que si ahorita estás experimentando angustia,
dificultad, dolor, sufrimiento. Eso no quiere decir que el Señor no haya estado trayéndote y has estado en las manos y en el cuidado del Señor desde ese entonces. Y no se diga el Señor Jesús, porque si a alguien se le puede aplicar esto de que fue entregado al Señor desde su nacimiento, fue Jesús, presentado en el templo en su 8º día, y desde el vientre de su madre, el Espíritu Santo estaba presente en la vida de Jesús. Nuestro Dios ha tenido cuidado de nosotros, ha estado con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y si tú tienes a Cristo, voltea hacia atrás y te vas a dar cuenta de tantas instancias donde el Señor intervino en tu vida y te trajo hasta aquí. Y se nos está dando ahí la otra clave, ¿verdad? Que nosotros, al estar clamando a Dios, no podemos olvidar que Dios ya ha obrado en nuestras vidas anteriormente. Y si nos olvidan, estaríamos siendo injustos con el Señor. La segunda parte del Salmo se vuelve más dramática, porque hay más imágenes y las imágenes son más terribles. Y es el lamento de David. Y lo que aprendemos y nos damos cuenta es que nosotros podemos dar expresión a nuestro lamento cuando estamos esperando en oración una respuesta del Señor. Nosotros podemos lamentarnos delante de Él. Vamos a leer desde el versículo 11, voy a leer hasta el 18 y luego después voy a orar la oración del 19 al 21. Dice David: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Ahí están ya las imágenes. Pues no hay nadie que me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Estas próximas 3 estrofas describen por medio de imágenes, por medio de este poema, lo que experimentaba David. Nos hace sentir e identificarnos un poquito más con su dilema, con su angustia. Están llegando nuestras emociones. David quiere tocar nuestras emociones. Y no nos está diciendo, estoy rodeado de enemigos. Nos está diciendo, muchos toros me han rodeado. Y cuando, por la gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de ir a Israel en un viaje que cambió nuestra vida, fuimos a Basán, que es una parte del norte de Israel, que hay muchos pastos, que hay así laderas donde se piensa que el Señor dio el sermón del monte, ¿verdad? Pero había pastos, así que dice que la gente se sentó sobre el pasto alto. Las vacas son gordas, son grandes y son cornudas. Es curioso, ¿verdad? Que uno piensa que nomás hay vacas así aquí en Texas y en Chihuahua. Y no, ¿verdad? Fuimos al museo de Jerusalén, que es una cosa impresionante, y hay un fósil, hay unos cuernos de un torote así inmensos, los cuernos, ¿verdad? Que se encontraron ahí en unas ruinas. El David está diciendo, yo me siento rodeado de estos búfalos. Dice, estoy así oliendo y oyendo el bufido de estos animales. Y lo dice, son como leones que están rugiendo, esperando despedazarme. Y lo tremendo es que la misma palabra que acá se traduce como palabras de clamor de David,
ese rugir interior de David, dice, es la misma palabra que está usando para describir cómo ve que estos enemigos están rugiendo a su alrededor. Como dice Primera de Pedro, el enemigo anda alrededor, ¿verdad? Buscando, rugiendo, dice, buscando a quien devorar. David lo experimenta en su angustia y se siente solo. Fíjense cómo empieza en el versículo 11, dice, no estés lejos de mí, porque tú estás lejos, pero la angustia está cerca. Tú estás lejos, pero yo estoy rodeado de toros fuertes, de leones que están buscando despedazarme. Y luego el segunda estrofa, que son como párrafos, que les digo, miren, las estrofas en los salmos, en los poemas de los libros de sabiduría, como Job, como Proverbios, como los salmos, estos poemas tienen estrofas como las canciones que cantamos. Ya ven que cantamos canciones y tienen una estrofa que traen un pensamiento, traen una idea. Y cuando tú lo ves, te das cuenta, cada estrofa tiene una idea. Entonces, cuando vas ligando las estrofas, te va dando el mensaje del poema. Te va diciendo para dónde te quiere llevar. Entonces, aquí está, primero, este ciclo donde él clama y luego recapacita y piensa y expresa su confianza. Ahora se lamenta, cómo se siente rodeado, arrinconado, abandonado por Dios, y luego te describe cómo se siente internamente. En el versículo del 14 al 15 vemos el efecto en su corazón por la amenaza del enemigo y empieza a usar esta palabra, me siento como esto. Dice, soy derramado como agua. Así se está chorreando su vida, se está desintegrando su vida, se está secando su vida. Dice, se siente como si sus huesos estuvieran desconectados unos con otros. O sea, no hay una coordinación en su vida, batalla hasta para caminar, se siente todo su vigor, su ánimo, su aliento, se está derritiendo adentro de él como si fuera una vela, como una cera que se derrite y se escurre. Se está consumiendo, decimos nosotros aquí. La ansiedad lo está consumiendo, lo está secando, de tal forma que su boca está seca. ¿Y a poco no, cuando andas nervioso y andas ansioso, a poco no se te seca la boca? Pero una cosa es decir, se me seca la boca, y decir, la lengua se me pega al paladar de lo seco que estoy. Hermanos, esas son cosas que nos recuerdan lo que el Señor experimentó. Les quise leer en la página 584. Hay varios salmos. Hay varios salmos, como el Salmo 42 que vamos a ver después, el Salmo 69, que es el salmo más largo, ¿verdad? Viene esto, el Salmo 69, versículo 20. Dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón. O sea, lo que David estaba experimentando trae una consecuencia en su corazón, en su alma. Dice, y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando yo leí esto, el Salmo 69, yo pensé en el Señor. Decía, yo esperaba compasión, y lo que recibí fueron burlas. Alguien que me consolara, y lo que experimenté fue abandono. Esos salmos, hermanos, son gente que el Señor les permitió sufrir, ponerlo por escrito, que luego están apuntando a lo que vivió nuestro Señor. Tuve sed, se me pegaba la lengua al paladar y me dieron a beber vinagre. ¿Has probado vinagre corriente? Dice que el Señor no lo quiso beber, porque se lo dieron en una esponja, que no les quiero decir para qué usaban esas esponjas.
Así se mofaron de él y le dieron vinagre. No para que se le quitara la sed, sino para humillarlo aún más. Entonces, no menospreciemos los lamentos. Están ahí para algo, para mostrarnos algo que estaba pasando en realidad. Ahora, llega esto a un grado, el versículo 15, que hasta parece excesivo, parece exagerado. Termina el versículo 15 diciendo David, me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, David le acredita al Señor, el soberano, el que había cuidado de él desde que estaba en el vientre de su madre. Dice, ahora, Señor, ya me pusiste entre los muertos. Estoy tirado ahí en el polvo, en la tierra, ya como un animal muerto. Y se ve, fíjense cómo se ve. Dice, se ve rodeado de perros. Aclaración, en la Biblia los perros no eran mascotas. Los perros eran salvajes. Aquí está describiendo animales salvajes, carroñeros. La Biblia describe muchas veces que te vas a caer en el campo y los animales salvajes, los perros van a ir a comerte. Y hay historias en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de una reina que la mataron y cuando fueron a recoger el cuerpo ya nomás encontraron pedazos de ella. Ya los perros se la habían comido. De eso está refiriéndose. Así se siente David y se ve rodeado de esos perros que le están horadando las manos y los pies. Es una palabra curiosa, ¿verdad? Que significa que le están como escarbando las manos y los pies. Los perros, ¿por qué las manos y los pies? Porque era lo único que tenía descubierto el muerto. Y se ve ya como una momia, seco completamente. Dice, puedo contarme los huesos. Ya no queda nada de mi vida. Ya no queda nada de mi cuerpo. Dice, ellos me miran y me observan como esperando a que ya finalmente me muera para quitarme la ropa y para rifársela a ver quién se va a quedar con ella. Y me dejan ahí a mi muerto. Así se siente. Ahora, parece excesivo porque sabemos que David no murió. No le pasó eso. Pero ¿a quién sí le pasó? El Señor Jesús sí podíamos describir que probó la muerte de la manera que lo describe aquí, lo experimentó en carne propia. David está apuntando a la agonía de uno que sí llegó hasta la muerte, que sí llegó a estar enterrado en la tierra, en una cueva. Esto es lo que entendemos cómo opera el Señor. Casi 1000 años antes de que naciera Jesús, el Espíritu Santo ya le estaba anunciando a David que iba a venir uno que venía a morir de esa forma. Y lo hizo voluntariamente. Se puso para que lo trataran de esta manera. Se puso para que le perforaran las manos y los pies. Se puso para que se secara su cuerpo en una cruz. Se puso para que lo desnudaran públicamente y lo humillaran públicamente y luego que se repartieran sus vestidos los soldados. Ya desde antes la Escritura está apuntando hacia dónde va la historia. Dios usó la agonía de David para señalar a uno que oró a Dios para ser librado de esa muerte y el Señor le contestó, pero al tercer día de que ya estaba enterrado. Y a David el Señor le contestó antes de que le pasara. Por eso David no se queda en ese estado de agonía inminente. ¿Qué hace? Clama en oración a su Dios. Fíjense la oración en el versículo 19, 22-19, se los voy a leer al 21. Dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Repite esta oración, no estés lejos. Empezó así en el 11 y en el 19 la repite, no estés lejos, Señor. Tú eres mi fuerza. Él está reconociendo que aquí el Señor es
es de donde Él está esperando recibir la fuerza para salir adelante, donde Él está esperando el socorro, la ayuda, el rescate. Dice, libra mi alma, que está diciendo, Señor, arráncame de estos malhechores. Rescátame de ellos, líbrame de la espada con la que me amenazan estos perros, estos leones, estos toros. Me imagino que a lo mejor se veía rodeado y veía a los soldados enemigos David y decía, pues estos son unos gigantes. ¿Qué puedo hacer yo contra todos estos? Sin embargo, el Señor lo liberó. Y cuando dice aquí, respóndeme, ¿verdad? Lo puedes tú leer y está al final de esa oración, respóndeme, como si eso fuera lo último que está pudiendo David exclamar, respóndeme, Señor. Pero la belleza del lenguaje hebreo es que esa palabra literalmente es respóndeme porque me has respondido. Unas Biblias en inglés inclusive dice, tú me has respondido y me has librado de esto. O sea que como que David ya estaba diciendo, respóndeme, pero ya estaba diciendo, tú ya me estás respondiendo. Esa palabra marca un parteaguas, una diferencia, en donde David ya no se quedó ahí, sino clamó al Señor y recibió respuesta. Miren, hermanos, nosotros también tenemos que clamar, nosotros también tenemos que esperar esa respuesta. Nosotros tenemos promesas, mejores promesas que las de David. David clamó, respondió a su Dios. Y nosotros vimos la semana pasada en el Salmo 23. Dice el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hebreos 13, versículo 5 dice sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, contentos ya sea que tienes o que no tienes, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Hermanos, tenemos promesas de las cuales tenemos que echar mano a la hora de estarle pidiendo al Señor que nos responda. ¿Qué haces tú cuando estás en esa angustia? ¿Qué haces cuando estás en esa situación terrible? ¿Saben qué hace mucha gente? Va con un psiquiatra para que le dé un narcótico para adormecerlo. Le da un calmante, le da droga para que ya no sienta la angustia. En lugar de clamar a Dios y decirle así como David, fíjense David cómo se sentía. Él clamaba a Dios. Y nosotros tenemos buenas promesas. El Señor está con nosotros. Y Él nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Pero ¿por qué no clamamos igual? ¿Por qué buscamos un alivio? ¿Por qué si tenemos un problema con una persona, una situación económica, muchos que hacen? Van a un bar y se emborrachan. ¿Por qué? Y les voy a decir lo que yo creo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en esa situación, no estamos clamando, Dios mío, muéstrame tu gloria. Dios mío, lléname de tu espíritu. Dios mío, revélame tu voluntad. Dios mío, quiero conocerte. Entonces cuando viene la tribulación y viene la prueba y viene la angustia, no clamamos, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Porque no tenemos esa comunión, no tenemos esa intimidad, no tenemos esa relación. Esa es la verdad de las cosas que nosotros debemos de estar clamando a Dios continuamente, hablándole, diciéndole, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Cuando te despiertas, Señor, ¿dónde estás?
El día de hoy te necesito, Dios mío, ¿dónde estás? No quiero estar solo, quiero estar conmigo. Y sé que estás conmigo, Señor, pero quiero experimentarlo, quiero vivirlo, quiero que sea realidad en mi vida. Si tú vives así, si el Señor es verdaderamente tu Dios, así vas a vivir. Y cuando venga la angustia, eso va a ser lo natural para ti. Eso es lo que tú vas a recurrir a hacer. A clamar y a esperar en Él, a confiar en Él. Como dice aquí que nuestros padres confiaron. Ahora, la última parte del Salmo. Termina en un cambio radical. En un cambio total. El Señor le responde a David. Y David lo que hace es llamar a una adoración pública, a proclamarlo como Salvador, a celebrar al Señor porque le ha respondido. Fíjense cómo dice el versículo 22 al 26. Dice Salmo 22, dice: hablaré a tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Él está llamando a una adoración porque está dando testimonio de lo que el Señor ha hecho con él. Porque Él, mi Dios, no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. ¿Qué está haciendo David? David está dando testimonio. Testimonio de que Dios le ha contestado una vez más. Y lo hace y sale un testimonio. Y cuando en la ley decía, ¿verdad?, que cuando el Señor te hiciera y te bendijera, debías tú llevar un holocausto de gratitud, un holocausto, un sacrificio al templo y ofrecer algo agradable al Señor, una acción de gracias. Pero ese holocausto lo que hacía, se quemaba el sebo del animal y luego la carne, hacías una fiesta, invitabas a la gente y se comían el sacrificio. Era una celebración, celebrando la bondad de Dios. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como cuando encuentra la mujer aquella en la parábola del Señor, encuentra la moneda perdida. ¿Qué hace? Invita a sus amigas y les dice lo que ha pasado y lo que ha hecho y celebra. Bueno, está haciendo David. Y está invitando a los pobres, a los que están angustiados, a los que tienen necesidad, que vengan a celebrar junto con él. Y le habla al pueblo de Dios, a esa congregación. La congregación es esa palabra de que después fue traducida en el Nuevo Testamento como iglesia, la asamblea de los santos, los que temen a Dios, el pueblo fiel, los que están esperando en Dios. Les dice: vengan, alábenlo, sigan temiendo, vale la pena, el Señor responde. Cuando clamas al Señor, lo afirma, Él escucha. Y lo está declarando a la gente, lo está anunciando y lo está promoviendo para que haya alabanza y haya gloria al Señor. Y afirma: los que buscan al Señor lo alabarán. Que es lo mismo que dice el Salmo 42 y otros mismos salmos. Has de alabar al Señor otra vez. Tú puedes estar ahorita clamando, puedes estar en sufrimiento, puedes estar en dolor, pero has de alabar al Señor otra vez. Porque el Señor sabe cuándo responder y aunque se tarde te va a responder y habrá alabanza a su nombre, porque Él es fiel. Ya lo prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vas a alabar al Señor de nuevo. Te lo puedo asegurar. Lo que está diciéndonos aquí es que el Señor, cuando tú lo buscas, te contesta. Cuando tú clamas a Él, te escucha. Cuando tú te sientes solo, no estás solo. No está lejos el Señor, está cerca de ti, está contigo.
Entonces todo eso debe animarte a perseverar en tu clamor a Dios, porque tarde que temprano su Dios se compadece de nosotros y nos responde a su tiempo, conforme a su sabiduría, conforme a su propósito. La única pregunta no es si Dios te va a responder o no te va a responder. La única pregunta es si tú vas a permanecer firme esperando la respuesta de Dios, o si vas a renunciar. Es triste ver cuando las personas renuncian. Hay personas que le han pedido por años al Señor un hijo. Hay dolor en su corazón. Y cada vez que otra persona se embaraza, esa persona les duele. ¿Por qué a nosotros, Señor, que te hemos pedido un hijo, no nos lo das? Y tristemente a veces hay momentos en donde ya no esperan, ya no piden. Y entra en su corazón, en lugar de estar ese clamor, ese deseo, entra amargura, juicio contra Dios, distancia. Dicen, yo para qué espero en el Señor, no me va a contestar. Hay personas solteras que le han pedido al Señor, Señor, dame una familia, dame un matrimonio. Ya no quiero estar solo, ya no quiero estar sola. Y el Señor se tarda en responder a veces. ¿Y qué hacen? Estiran la mano y agarran a una persona que escojan. Pues esto, órale. Oye, pero no importa. Ya no quiero estar solo y ya no voy a esperar al Señor. La pregunta no es si el Señor va a responder, la pregunta es si nosotros vamos a esperar. Y el Salmo nos está diciendo, espera, David llegó al borde de la muerte y el Señor lo libró. Pero principalmente, fíjate lo que viene después. El Salmo termina en una proclamación extraordinaria que es difícil de entender. En el versículo 27 al 31, David como que le está hablando aquí a la congregación, a los santos, al pueblo de Israel, que vengan a celebrar, y luego voltea, y como si volteara y viera el futuro, y empieza a hacer una proclamación a todas las naciones por todos los tiempos. Fíjense cómo dice el versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Entonces aquí la pregunta, cuando estábamos viendo esto en el equipo pastoral, este salmo, Abelardo decía la pregunta, dice, termina con esto, anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Aquí obviamente David no se está refiriendo que el Señor lo libró a él de la muerte, lo libró de sus enemigos. Está describiendo algo que está teniendo un impacto no solamente mundial, sino eterno. Esta afirmación que un pueblo que aún no nace habrá de recibir el anuncio que Dios ha hecho algo glorioso. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hizo Dios que tiene que ver con lo que está pasando con David? Pues si vemos que todo lo que David estaba experimentando está apuntando a Cristo, está apuntando al sufrimiento de Cristo, está apuntando a la muerte de Cristo y su celebración tiene que ver con él ser librado de la muerte, la respuesta obvia es, él está hablando de uno que iba a morir y que fue librado y rescatado de la muerte. Está hablando de la resurrección de Cristo. Eso sabemos, ¿verdad? Ese evangelio, ese es el evangelio, esa es la justicia
que está siendo anunciada, ¿verdad? La justicia que todas las naciones van a venir y reconocer. La justicia que el Señor está queriendo que se anuncie a todas las naciones, el reino, su reino. Vendrán y anunciarán su justicia, vendrán y anunciarán el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús. A la justicia, cuando vean eso en la palabra, la justicia es, ¿qué es lo que Dios está haciendo para enderezar las cosas? ¿Qué es lo que está haciendo Dios para corregir lo que estaba mal? ¿Qué hizo Dios para corregir el problema del pecado en el hombre? ¿Qué hizo Dios para salvar a la humanidad? ¿Qué hizo Dios para extender su reino y para establecer Él su propia justicia? Lo que hizo es que escuchó a Cristo cuando Cristo clamó a Él y lo rescató de entre la muerte. Y yo sé que yo he dicho, porque para mí estar en Getsemaní fue algo que me conmovió tremendamente y me dio, y decir, pensar que el Señor 3 veces le dijo al Padre, si es posible, deja que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y les dijo a sus discípulos, orad para que no caigan en tentación. Orad ¿qué? Orar como David, orar como él está orando. Y puede darse la impresión, y espero no habérselas causado yo, de que cuando Jesús oró no fue escuchado. Porque he dicho, cuando Jesús oró, hubo silencio en el cielo. No recibió respuesta. Jesús tuvo que esperar. Jesús tuvo que, Señor, ¿por qué no me responde? Y dice Hebreos capítulo 5, este texto que tiene una relevancia directa con el Salmo 22. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fíjense cómo dice, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue oído, aunque no recibió la respuesta antes de la cruz. Y saben una cosa, gracias a Dios que el Señor no respondió y mandó ángeles a que lo bajaran de la cruz. Porque se contuvo el Padre ante el clamor de su Hijo, que le rogaba y con un rugido, Señor, sálvame. ¿Por qué me has abandonado aquí en esta cruz? El Padre se contuvo. Dijo, te estoy escuchando, hijo. Aquí dice, fue escuchado. Pero cuando dijo el Señor, rescátenos de la muerte al tercer día. Y se cumplió su propósito, se cumplió su justicia. Cristo vino y entonces vindicó todo el pecado del hombre. El Señor lo justificó con su propia muerte, porque Él padeció, aprendió esa obediencia hasta el final, decir, Señor, aunque me muera yo, voy a seguir esperando en ti. Aunque me metan en una cueva muerto, voy a seguir esperando en ti. Yo sé en quién he confiado, dijo el Señor. Y porque el Señor hizo eso, entonces todas las naciones de la tierra vendrán y anunciarán su justicia aún a un pueblo por nacer. Toda la posteridad, o sea, David dice, de aquí en adelante hasta que haya seres humanos en la tierra, toda la posteridad, dice, le va a servir. Porque dice la Escritura que en base a que Él murió y fue resucitado, fue exaltado por encima de todos, y todos, dice, habrán de doblar su rodilla delante de Él y decir, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Cristo.
Hermanos, nosotros tenemos una mejor esperanza que David. Dice el Salmo de Hebreos que él fue hecho constituido sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué es un sacerdote? Uno que está entre Dios y los hombres. Está en medio, intercediendo. Y voy a terminar con esta cita. Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y noten estas dos palabritas que vienen después. Sí, sí es el que murió. Más aún, el que resucitó. El que fue librado de la muerte, el que fue rescatado del hoyo. Al que lo escucharon y volvió a la vida. El que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Cómo? Como un sacerdote. ¿Haciendo qué? El que también intercede por nosotros. Cuando tú clamas a Dios y tú le dices, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. ¿Dónde estoy perdiendo mis fuerzas, Señor? Ya me siento completamente y sin vigor, sin esperanza, sin capacidad de seguir. Y tú piensas que hay silencio. Tú piensas que no te están oyendo. Sabes que tienes a un Salvador que está a la diestra de Dios, hablándole a su Padre. Padre, ahí está mi hermano. Ahí está tu hijo. Y yo pido por él, para que sea escuchado, para que tú le respondas. Porque yo di mi vida por él y tú me escuchaste a mí, ahora te pido que lo escuches a él. Nosotros tenemos un sacerdote, tenemos un intercesor, tenemos a un Salvador que está abogando por nosotros delante del Padre cuando clamamos. Ahora dime, ¿qué es más poderoso? ¿Una borrachera? ¿Un narcótico? ¿Una escapada? ¿O el Salvador del mundo que va a ser aclamado y alabado por toda la eternidad, intercediendo por ti delante de Dios? ¿Acaso no es eso suficiente para que esperemos en Él su respuesta, aunque se tarde? Les voy a decir lo que hizo este salmo en mí. Ya estoy en una edad en que yo ya pienso en el día de mi muerte. Y le dije, Señor, concédeme que en mi lecho de muerte me acuerde de este salmo. Y en mi lecho de muerte estoy diciéndote, Señor, yo espero en ti. Yo espero que pronto me van a enterrar. Pero estoy esperando en ti, Señor. No me dejes ahí. No me dejes ahí. Tu promesa es que no me vas a dejar ahí. Que así como tú resucitaste y venciste la muerte, el último enemigo que vas a derrotar es la muerte. Y cuando lo hagas, rescátame a mí de esa fosa. Que así nos concede el Señor terminar nuestra vida, sabiendo que Él murió para que nosotros seamos librados de la angustia eterna de su juicio. Vamos a terminar y vamos a orar, hermanos. Y vamos a orar porque tal vez algunos de ustedes están angustiados ahorita, o pasando, clamando a Dios, o tal vez algunos ya se rindieron, o tal vez algunos de ustedes nunca han clamado a Dios por sus vidas. Entonces,
Vamos orando y vamos pidiéndole al Señor que nos responda, que te responda y que no desfallezcas tú de estar esperando en buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que te responda. Vamos a ponernos de pie. Señor, indudablemente hay personas aquí, hay personas que nos están viendo por las redes, Señor, por la transmisión, que están en angustia. Tú conoces su angustia. Padre, y te pedimos que los escuches. Creemos que los escuchas. Te pedimos que los fortalezcas en la fe para que permanezcan esperando confiadamente que tú has de contestar. Tal vez tienen años pidiendo tu intervención. Señor, que este salmo les anime a creer y a esperar. Y Señor, si hay personas que nunca han confiado en ti y que han enfrentado su angustia, sus dificultades, y en verdad ellos se han sentido completamente solos porque no te conocen, no tienen esa relación contigo. Te pido, Señor, que habiendo escuchado estas palabras, ahora volteen a ti y decirte: Dios mío, sé tú mi Dios. Que este salmo les haya animado, Señor, a clamar a ti por su salvación, para que tú los acerques a ti, para que tú te des a conocer a sus vidas y que sepan que nunca más aquellos que te buscan, Señor, no serán desilusionados y nunca más estarán solos. Señor, pedimos de tu misericordia, pedimos de tu compasión, porque tú eres el Dios santo, perfecto en misericordia, perfecto en compasión, perfecto en tu amor, perfecto en tu sabiduría, perfecto en tu poderío, perfecto en tu justicia. Y no estamos clamando a un hombre, estamos clamando a ti, porque tú eres nuestro Dios. Así que responde, Señor. Responde a aquellos que te buscan y claman a ti. Que una vez más podamos celebrar y dar testimonio de tu bondad, tu grandeza. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.